¿Sí o no? Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este culto. Para este preludio, hermanos, les voy a pedir que se pongan en sus pies. Les voy a leer un texto bíblico. Está en Lucas 15, del 1 al 7. Y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, justo de este texto habla este siguiente canto. Habla de cómo nuestro Señor va en busca de nosotros, hermanos, cómo Él nos carga sobre sus hombros y está al pendiente de nuestras vidas. Vamos a cantar, hermanos. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganar ni merecerlo,
no alumbre. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios, por esta tarde, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tu amor es infinito, Padre, porque tu amor perdura para siempre, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque con ese amor, Dios, tú nos buscas, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Dice tu palabra que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Dios, y estamos sumamente agradecidos por eso, Dios. Mi Dios, te rogamos, Padre, que nos des sabiduría, Padre, que ablandes nuestros corazones y nos ayudes, Padre, a entender la hermosa palabra que tienes para nosotros esta tarde, Dios. Padre, bendícenos, guíanos, Padre, y dale sabiduría a nuestro hermano pastor, Dios. Padre, trae con bien a los que han de venir, Padre, y a los que no han podido estar viniendo, Dios, por favor, llénales de gozo y de paz en sus hogares, Padre, que pronto puedan estar aquí acompañándonos, mi Dios. Señor, te amamos y alabamos tu santo nombre, Dios, y que todo este culto, Padre, sea como olor fragante ante tus pies, Señor. Pongo todo esto en tus manos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, así mismo de pie les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a leer el Salmo 118. El Salmo 118 del 1 al 9, hermanos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, hermanos. Las mujeres leen el primer versículo, los hombres el siguiente y al final nos unimos en el 9. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Comenzamos con mis hermanas. El texto es Salmo 118 del 1 al 9. ¿Comenzamos, hermanas? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Juntos, hermanos? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén, hermanos, que nuestra confianza esté plenamente en nuestro Señor. Los voy a mantener un poquito más de pie, hermanos. Es el momento de la bienvenida y pues les doy una bienvenida a todos, hermanos. Para mí es un gozo poder verlos ahora ya más seguido cada domingo, porque antes pues literalmente no los vi por casi un año, así que ahora cada domingo me gozo al momento de verlos. Y pues les quiero dar una bienvenida a todos, hermanos. Creo que todos somos de casa, en excepción aquí a la novia de mi hermano Ale. No sé si nos los puedo presentar, Ale. Bienvenida, Paola. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenida. Amén. Bueno, hermanos, también creo que en la semana cumplió años alguien. Si me pueden por ahí decir quién cumplió años. Brenda, pues muchas felicidades, Dios te bendiga siempre. Y pues vamos a entonar un canto, hermanos, para felicitar a nuestra hermana Brenda, ¿sí? ¿También, hermano? También, hermanos, vamos a cantarle a nuestro hermano y a nuestra hermana porque estamos gozosos de que Dios les permita cumplir un año más. Amén. Vamos a cantar. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, bendición para mis hermanos dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Un aplauso para mis hermanos que cumplen años. Dios los bendiga, hermanos. Les dé paz, les dé todo tipo de bendición en los años que vienen. Amén, hermanos. Y hermanos, creo que no los he dejado sentarse, pero vamos a seguir parados, hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios, ¿sí? Cantaré al Señor, yo le cantaré una
Torre fuerte es nuestro Dios, hermanos. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y que no se puede apagar. Oh, aleluya, aleluya. Oh, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echaba la mar los que perseguían, jinete y caballo, echaba la mar, echaba la mar los que perseguían, jinete y caballo, echaba la mar, echó a la mar los carros del faraón. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios y yo le hablaba. Mi
Amén, hermanos. Nuestro Padre es Dios. Dios los bendiga. Oramos, hermanos, alabando al Señor, bendiciendo su nombre y pidiendo su dirección para la meditación de la palabra. Padre, te damos gracias porque, Señor, entendemos tus proezas, tus maravillas en nuestras vidas. Las celebramos porque cantamos, Señor, de la vez que tú abriste el mar. Y la verdad es que entendemos a través de tu palabra que tiene que ver con nosotros, Señor. Parte de la historia nuestra como cristianos tiene que ver con tu poder redentor, con el pueblo que elegiste, con la forma en la que lo hiciste, y porque en todo eso nos enseñaba, Señor, a Jesús. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, dirige, Señor, nuestros pensamientos hacia ti, que podamos ser claros y salgamos bendecidos. En Cristo Jesús, amén. Tomen su lugar, hermanos, y ahí buscan el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Versículos 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ver una imagen que compartimos en el culto temprano, hermanos. La imagen de este personaje, Chris, la oveja. Una oveja en Australia, hermanos. Se le perdió o se le escapó al pastor y duró varios meses perdida. Y la encontraron oculta en una cueva. La leyenda dice, no la leyenda, porque realmente no es leyenda. La historia dice que algunas personas que la habían visto en un área empezaron a platicar ahí la historia de una oveja gigante. Y pues no hay ovejas gigantes, ¿verdad? Y se hizo así la historia, hasta que la encontraron y realmente no era una oveja gigante, era una oveja normal a la que no le habían trasquilado, no le habían quitado la lana, ¿verdad? Porque no tenía una manada, porque no tenía un pastor. Cuando la encuentran, hermanos, tenía casi 40 kilos de lana. Imagínense andar cargando 40 kilos para un animalito como este, que no son animales de carga, ¿verdad? Como un burrito, como un caballo. Y aparte, pues bueno, pues el caballo carga el peso de la persona mientras lo trae montado. Pero esta pobre oveja anduvo cargando 40 kilos o más todo el santo día. Cuando la encontraron, le cortaron toda la lana, le quitaron toda la lana. Encontraron heridas, infecciones del tiempo que no la habían atendido. Y pues ya después es la misma oveja. Ahora sí la habían incluso por ahí debajo de su ojo tiene alguna tintura porque le tuvieron que aplicar por algunas infecciones que traía. Y ya que se corrió la noticia, le pusieron nombre Chris, ya que se conoció esta historia, entonces los veterinarios o el lugar de conservación de los animales en la que lo encontraron, la puso en adopción y ya fue a dar a un rancho, ya fue a dar a una casa. La palabra de Dios dice en el pasaje que leímos que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque las vio desamparadas y dispersas, las vio como en la primera imagen, como ovejas que no tienen pastor.
un animal que no es atendido, un animal que tiene una carga que tiene que soportar, que tiene que sostener, un animal que va a tener que comer lo que encuentre. Este tipo de ovejas no son muy, a diferencia de la oveja salvaje, no son muy duchas en encontrar comida, por eso necesitan ser pastoreadas, ser llevadas por un pastor, y el trabajo del pastor es encontrar los mejores lugares de pastoreo. Jesús sintió el dolor en su corazón, ese dolor lo voy a mencionar de esta manera, ese dolor de madre. Yo sé que los padres también sienten el dolor de sus hijos, pero sin intentar establecer una competencia ni nada más para ilustrarlo, el dolor de una madre de ver a su hijo perdido, destrozado, abandonado, enfermo, con una carga terrible. El verbo que usa aquí para decirnos lo que sintió Jesús es precisamente aquel verbo que denota el sentimiento de compasión más fuerte, hermanos, a nivel de las entrañas, a nivel de las vísceras, no a nivel del corazón, no a nivel del cerebro, sino lo que se siente aquí fue lo que Jesús sintió. ¿Por qué? Dice el versículo, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio. Recorría todas las ciudades y recorría las aldeas. Qué interesante es esto. En la ciudad, como en todos lados, hermanos, en la ciudad se centraliza la vida productiva del área. O sea, ahí están las tiendas, ahí están los lugares de recreo, pensando en el tiempo actual, ¿verdad? Ahí están incluso los lugares de trabajo. Pero las aldeas, hablando de nuestro contexto, si la ciudad fuera Torreón, las aldeas equivaldría a lugares que tal vez ustedes ni conocen, hermanos, a ejidos, en donde apenas sí llegará el agua o la luz. Lugares que no están pavimentados, lugares donde no hay nada. Y la gente que quiere venir a compras o que quiere venir o necesita venir a trabajar, tendrá que venir a la ciudad. Antes era muy común, hermanos, por ejemplo, gente que solamente venía aquí al centro de Lerdo o a la Alianza, en el caso de Torreón, una vez a la semana. No conocía mucha gente Torreón. Es más, mucha gente de aquí de Lerdo no conocía Torreón. Había que ir, nada más en Torreón lo consigues, así como si fuera la luna o como si fuera otro país. Fíjate que necesito unos tornillos para una máquina que ando arreglando. No, dice, aquí, es más, ni en Gómez, ni vayas a Gómez. Eso solamente en Torreón. Había artículos que nada más en Torreón se conseguían, porque nosotros, aunque ya éramos ciudades, pues parecíamos pueblitos, parecíamos aldeas, pero estaba la ciudad grande. Jesús se dio la tarea, hermanos, de ir a la ciudad donde había comercio, donde había ricos, donde había gente que invertía, donde había lujos. Nunca se apegó ni nunca le entró a eso de los lujos, pero conoció esta situación. Pero también recorría las aldeas, como la que hemos estado viendo en las semanas anteriores, Betania, en donde vivía la gente dedicada al pastoreo, dedicada un poco a la pesca, dedicada a la agricultura, sirviendo a otros, pueblitos chiquitos, aldeas. Jesús conocía la vida de esos lugares, de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad como Nazaret, como Capernaum, pero también de pueblitos como Betania y algunos igual. Y había cosas que movían el corazón del Señor, había cosas que le calaban en las entrañas, que le hacían sentir una tristeza, le hacían sentir una pobreza, le hacían sentir un dolor tan grande por lo que podía ver. Vayamos a los evangelios, a la narración de los evangelios, y vayamos a las parábolas de Jesús, y nos vamos a encontrar primero
la situación y el contexto social de aquella gente, situación que lastimaba el corazón de Jesús y le causaba un profundo dolor. Usted y yo podemos leer los evangelios y podemos escuchar o podemos leer todas las parábolas y vamos a encontrar que a partir de ahí podemos hacer todo un contexto, podemos hacer todo un panorama. Y este panorama nos va a hablar de lugares en los que en cada esquina tal vez, hermanos, había un pordiosero, un ciego que pedía, un paralítico que pedía. Más adelante había por ahí un endemoniado, personas oprimidas o personas con enfermedades mentales, algunos incluso tenían que amarrarlos. Más allá seguirá caminando el Señor y encontrará a dos carnales peleándose por una herencia y queriéndolo meter a él. Oye, vendimos la herencia y mi hermano no me puede dar mi parte. Y Jesús les dijo: nadie me puso por juez ni repartidor. Vayan con el juez, no estén poniendo gorro, ¿verdad? Ese era el contexto de mucha pobreza, de mucha suciedad. Cada uno de nuestros milagros que leemos obedecía a una necesidad. Un leproso sanado, un montón de leprosos sanados. Nosotros no conocemos la lepra, pero los que la conocen dicen que es una cosa terrible. Más adelante un paralítico, más adelante un ciego, más adelante un mudo, más adelante otro paralítico. Y así sucesivamente, hermanos. Esa era la condición social que lastimaba el corazón de Jesús. Y no porque Él haya venido, hermanos, no porque Él haya venido a resolver el aspecto sexual, pero si hay algo que lastima el corazón del Señor, y lo encontramos desde el Antiguo Testamento, es la injusticia social. Insistimos, si bien es cierto, Jesús no vino a cambiar el contexto social, sí se molesta, sí siente, hermanos, y sí responde ante la injusticia, que es lo que causa esta situación. Que haya tal injusticia que mucha gente esté batallando hasta para comer. Y lo vemos en una parábola: un hombre peleándole casi las migajas a los perros, y las migajas, que este hombre va a pepenar, se caían de la mesa de un rico que hacía banquete, según la parábola. ¿Cada cuándo hacía banquete el rico? En Lucas 16, todos los días. Eso es desigualdad, eso es injusticia. Nos asomamos nosotros desde el Antiguo Testamento y vamos a ver la terrible injusticia social, en donde un esclavo podía ser vendido por un par de zapatos, en donde una viuda que no tenía para pagar una deuda y ya su acreedor estaba encima de ella y tenía 2 hijos adolescentes, ¿cómo iba a pagar la viuda en el Antiguo Testamento su deuda? Entregando a sus hijos como esclavos. Cada sociedad como la nuestra, en donde existe la injusticia, cada sociedad como la nuestra, en donde existe el olvido, la explotación, la enfermedad, cada sociedad como la nuestra, donde existe la falta de oportunidades de trabajo, de un buen trabajo, son condiciones que lastiman el corazón de Jesús. Porque lo que vio Jesús en aquel tiempo y lo lastimó, lo sigue viendo y lo sigue lastimando. No es ajeno el Señor a lo que está pasando. Toda esta pobreza había causado que mucha gente perdiera la esperanza. Mujeres se habían entregado a la prostitución, hombres se habían entregado al robo. Dentro del mismo contexto que nosotros encontramos en las parábolas y en la narración de los evangelios, pues vamos a encontrar también que igual hambre, igual pobreza, igual enfermedades, igual necesidades, había robo.
La parábola del buen samaritano nos dice que había personas que estaban dispuestas a matar para quitarle a un pobre que iba caminando lo poco que traía o lo mucho que traía. Jesús es crucificado en medio de dos ladrones. El robo era algo muy común. Así como la necesidad y la pobreza, el robo era algo muy común en aquel tiempo. La depravación, los delitos, eran algo muy común, y todo esto lastimaba el corazón del Señor. Y existía en la aldea y existía en la ciudad. Le dolió en su corazón, tuvo compasión de ellas, porque todo eso ponía a la sociedad en una condición de maltrato, en una condición de explotación, como ovejas sin pastor, de falta de cuidado, de falta de salud, de falta de protección. Pero eso no era todo, hermanos. Espiritualmente, ¿qué era lo que pasaba? Cuando el esclavismo en Estados Unidos estaba en boga, algunos esclavos se les empezó a hablar del Evangelio. Platicábamos hace poco que el compositor del canto que se llama Gracia Admirable, oh gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó, perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. El compositor, antes de ser cristiano, se dedicaba a vender gente. Compraba esclavos o iba y los traía de África y los vendía más barato que los animales en Estados Unidos. John Owen. Cuando le hablan de Jesús, él no podía creer que Jesús lo amara y pudiera perdonarle eso. Y cuando se convierte, hermanos, compone ese himno. ¿Sí? No hay cantante, no hay buen cantante de raza negra que no haya cantado Gracia Admirable. Les recomiendo a ustedes, hermanos, y ustedes en su casa, no se duerman sin escuchar. Está en inglés, pero ustedes le buscan ahí Gracia Admirable, Wentley con W, Wentley Pips. Escúchenla y a ver si no les pasa lo que me pasó a mí. Pero este hombre, pues, vendía esclavos, luego se convierte. Cuando los esclavos en Estados Unidos empiezan a escuchar el Evangelio y se convierten, entonces nace un tipo de alabanza precioso, ¿verdad? Nace un buen género, pues, que es el blues en la música, pero también se deriva de ahí el gospel, que es la música de los esclavos de color. La noticia del Evangelio llegó hasta ellos como agua refrescante a alguien que muere de sed, como una caricia en medio del látigo de los capataces y de los amos, como una brisa suave en medio del calor que tuvimos aquí el jueves y que vamos a tener pasado mañana, 43 grados. Cuando la sociedad, cuando los pobres, cuando el gobierno romano, cuando los explotadores maltrataban al pueblo de Israel, la palabra que dice que estaban desamparadas, una versión dice estaban descarnadas y tiradas como ovejas sin pastor. Se esperaría que llegara esa brisa del Evangelio, se esperaría que llegaran las buenas noticias. Tenían sacerdotes, tenían levitas, tenían escribas, tenían doctores de la ley, tenían un sumo sacerdote, tenían un templo, tenían sirvientes en el templo, pero nadie hablaba de compasión. Nadie hablaba de misericordia de Dios.
Se la pasaban poniéndole leyes a los ya maltratados socialmente o económicamente, a las pobres familias que sufrían, a la mamá del ladrón que estaba siendo crucificado, a la esposa engañada por el esposo, a los que habían sido robados, a todos los que estaban sufriendo ese contexto social. No había la dulce medicina de una buena noticia, de una buena enseñanza. Se les cargaba más, igual que la oveja que vimos que traía 40 kilos cargando mañana, tarde y noche. Todo israelita tenía que vivir cargando con la ley lo que sí había dicho Moisés y hasta lo que no había dicho Moisés. Que se tenía que lavar las manos 7 veces antes de comer, que no podía peinar su cabello desde el viernes en la noche hasta el sábado, que no podía hacer esto, que no podías hacer esto, que si tocas aquí, Dios se va a enojar. Y el anuncio siempre era de un Dios furioso. Me temo que en la actualidad algunos estamos replicando esto. Vemos una sociedad sufriente, engañada por sus políticos, con un grupo de políticos dictando leyes a favor de la drogadicción, a favor del aborto, a favor de la perversión. Y muy poco haciendo por el pueblo. Y no soy partidario de nadie, ni le voy a decir por quién vote. Pero a esta pobre sociedad que necesitaba noticias, los administradores de la religión todavía venían y los castigaban más religiosamente, porque venía el fariseo. ¿Sabe qué le decía el fariseo a la gente? No me interesa tu pobreza, no me interesa tu hambre, no me interesa tu soledad, no me interesa tu depresión. Tú tienes que cumplir los mandamientos de Dios y hacerlos como yo te digo. Al mismo Jesús no le dijeron por qué no se lavan las manos, por qué trabajas el sábado. Al mismo Jesús, hermanos, se le vinieron encima policías religiosos, policías de la ley, listos para acusar y presentando siempre delante de un pobre pueblo oprimido a un Dios con un garrote, enojado y persiguiéndolos, esperando a qué horas pecaban para golpearlos. Ese era una parte de los religiosos. Los otros estaban peor, saduceos. Se llamaban saduceos porque presumían, hermanos, descender del sacerdote Sadoc. Sadoc fue el consejero de Salomón. Y estaban ellos tan orgullosos de descender de Sadoc que se peleaban con los fariseos. Aparte, los saduceos todos eran ricos, hermanos, y la mayoría de ellos tenían cargos en el gobierno. Les comentaba hace rato algo que leí, lo publica un pastor al que sigo en Facebook, el único pastor al que sigo en Facebook. No porque los demás no tengan cosas interesantes que decir, pero me gusta cómo piensa el hermano. En Colombia, hermanos, el pueblo se empieza a quejar precisamente de las injusticias sociales, las cargas, la falta de atención de parte del gobierno, y toma la determinación desde el gobierno de reprimir a la gente que se queja, y se crean algunas masacres en las que han muerto muchas personas. Eso es duro, eso parte el corazón del Señor. Pero todavía más vergonzoso y más triste, dice este hermano, que algunos del gabinete que acordaron o que firmaron o que levantaron la mano para que se reprima a los que piden justicia son pastores evangélicos, porque entre los senadores hay muchos pastores evangélicos. Ahorita hay pastores evangélicos levantando la mano a favor del aborto. Hay pastores evangélicos levantando la mano en contra de la enseñanza de los padres, ya lo platicábamos en una ocasión, o de la iglesia, en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Algunos ni cuenta se han dado, otros sí, pero les conviene estar ahí. Los saduceos, hermanos, era gente muy rica. Y aparte de que eran ricos, ellos tenían una teología muy tonta. Ellos decían
que a Dios no le interesa lo que está pasando aquí. O sea, Dios no tiene que ver con lo que le suceda a usted, decían los saduceos. Lo que le pase a usted es su rollo. Usted lo provocó o no lo provocó, Dios no está metiendo la mano, Dios no tiene nada que ver con el ser humano aquí. ¿Qué le parece? Y aparte decía, no hay vida después de la vida. La persona se muere y ya. No hay cielo, no hay infierno, no hay vida eterna. Si es una persona que cree que Dios no le interesa lo que me esté pasando, o que Dios no mete la mano en mi vida, y que aparte me enseña o me quiere enseñar que haga lo que haga yo, no va a pasar nada el día que me muera. Esos eran los administradores de la religión, entre otros, en los tiempos de Jesús. El sumo sacerdote era la familia de los saduceos, ricos, asociados con Roma, con puestos políticos y que no creían en la vida después de la muerte. Estos no creían en la resurrección, ni creían que Dios, porque les convenía, ni creían que Dios tenga que ver con lo que nos pasa aquí en la tierra. Hermanos, pobre gente, de por sí golpeada socialmente, y los que podían traer, les decía hace un momento, el dulce aroma de las buenas noticias, del Dios amoroso, del Dios que perdona, del Dios que abraza, del Dios que recibe, les estaban asustando con Dios. Los que podían traerles la buena noticia de un Dios que prometió liberación al pueblo, habían alejado esta verdad, la habían ocultado y habían presentado de Dios solamente la ira. En una ocasión, en la iglesia donde yo daba clases, la maestra de kinder tuvo un muy mal día. Les pasaba seguido. ¿Alguno de ustedes ha enseñado en kinder, en preescolar? Llegó un momento en que los niños se le pusieron, pero como energúmenos, 36 niños. No hallaba qué hacer con ellos. Les cantaba, les bailaba, les platicaba, no le hacían caso para nada. Entonces recurrieron a la bestia, ¿verdad? Cuando los niños se ponían así, en los grupos de primero, segundo y tercero, me hablaban a mí, porque como era el único maestro hombre, aparte mido 1.80, feo, mal encarado, ¿verdad? Dice: maestro, vaya, ayúdele a la maestra porque ya los niños se le subieron. Ya llegaba yo y pues era la figura paterna, ¿verdad? Entonces la maestra Susi no hallaba y mandaron a hablar, traigan al profe para que apacigüe esto. Ya llegué yo a hacer mi show, ¿verdad? La maestra estaba llorando, hermanos. Ya, pobrecita, no había ni que hacer, estaba en un rincón, estaba agachada llorando. Le digo: a ver, ¿qué pasó aquí? A ver tú, ¿qué pasó? Alguien que me diga qué está pasando, ¿por qué está llorando la maestra? Niños de 5 años. Se están portando mal. Hicieron llorar a la maestra. Son feos. Son malos con su maestra. Ya empezaban algunos de ellos. Pero estaba un muchacho, decía mi abuela, como la piel de Judas, ¿verdad? Sentado en la primer banca y no me quitaba la vista. Y ahí estoy yo, y sean buenos, y la maestra es muy bonita, y ya no los va a querer su maestra si se portan. La misma historia de siempre, ¿verdad? Y el chavalillo y luego de repente se para y dice: no es cierto, dice, no estás enojado. Tú estás actuando, no estás enojado. Y voltea y le dice: no es cierto, no está enojado. Y empieza el relajo. Le dije: maestra, Dios te ayude, ya me voy. Ya me agarraron en la maroma, ¿verdad? Qué triste. Es que la gente ya sufriente, los familiares del paralítico, del ciego, del pordiosero, qué triste que los familiares del endemoniado, que los familiares del adúltero, que los familiares del ladrón, o el mismo ladrón, o las mismas personas, tuvieran que soportar a los religiosos que lo único que hacían era asustarlos, presionarlos, culparlos, llenarlos de culpa, llenarlos de vergüenza, porque no había una buena noticia. Y esto partía el corazón de Jesús. Y cuando Jesús vino y se sintió a comer con aquellos,
Los religiosos se escandalizaron porque ellos no sabían que el mismo Dios hombre podía sentarse a comer. Lo leyó ahorita mi hermano Emanuel. Y dijeron: eres amigo de pecadores. Bendito sea Dios porque es amigo de pecadores. Nunca hubiera sido mi amigo si no fuera amigo de pecadores. Eres amigo de pecadores, comes con ellos. ¿Cuál es el problema? Ellos habían anulado por completo esa enseñanza de misericordia. Ellos preferían presentar el rostro duro, enojado, sin sonrisa. Desde aquellos tiempos, hermanos, hay una terrible discusión entre los que dicen que Dios no se entristece y los que decimos que Dios sí se entristece. Lo que al hombre le pase, dicen algunos teólogos, lo que a Dios le pase, Dios es impasible, dicen. Otros decimos lo que a Dios le pase, lo que al hombre le pase, a Dios no le mueve. Otros decimos, le importa el pobre, le importa el desamparado, le importa lo que me pase a mí y lo que le pase a mis hijos. La situación social y la situación religiosa era terrible. El gobierno estaba abusando, ellos estaban todos contra todos, la inmoralidad estaba terrible, la pobreza, las enfermedades estaban presentes. Es ahí donde Dios baja del cielo, hermanos, en naturaleza humana, y siente aquel dolor como no lo había sentido, porque ahora lo siente en carne propia, ser pobre, ser burlado, no tener que comer en algún momento. Y se identifica con la gente y los siente como ovejas tiradas, latigadas, maltratadas, mal comidas, enfermas, destrozadas, que no tienen pastor. Porque el religioso de aquel tiempo prefería traer el fuego de Sodoma y Gomorra y el diluvio hacia los hombres que el Salmo 23. Preferían traer toda la ira y toda la furia de Dios contra el pecado que aquellas expresiones divinas que dice: ¿y qué puedo hacer si les amo? Sino perdonarles. Jesús, hermanos, nos enseña como iglesia que la gente necesita buenas noticias. Ya fueron muy maltratadas. Vivimos en un contexto que no es nada diferente a este. Jesús encontró por dioseros. Usted y yo encontramos gente necesitada. Yo estoy seguro que por su casa todos los días pasan de perdido 5 o 6 personas pidiendo. Jesús encontró mucho vicio. ¿Qué le digo? Si aún a veces dentro de nuestra propia familia tenemos personas batallando con algún vicio, o nosotros mismos estamos batallando con algún vicio. Jesús encontró corrupción entre el gobierno. Vivimos en México, hermanos. ¿Habrá corrupción? Jesús encontró lo que Jesús encontró, lo encontramos hoy. A Jesús le dolió su corazón. Es importante que la iglesia pueda adquirir un poco, si no es que todo o un mucho, del corazón, de las vísceras, de las entrañas de Jesús, y sentir esta compasión por la gente, porque viven como ovejas que no tienen pastor, que no tienen a Jesús como pastor. Sirva esto, pues, hermanos, este momento de reflexión como una introducción a lo que vamos a ver la próxima semana. Vivimos en una sociedad que necesita a Jesús, porque hay todo el contexto lo estamos replicando y lo hemos replicado históricamente. Que Dios ponga en nosotros su corazón para ver a la gente diferente y así poder emprender algo. No seamos el religioso que trae condenación solamente. Si es cierto, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte.
Pero ¿qué más dice el texto? Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sí? Que la iglesia sienta ese dolor, esa compasión, y que pueda entender a su sociedad, y que pueda entender después de COVID o durante COVID a una sociedad que está sufriendo. El rico sufre, el pobre sufre, todos batallamos, y pueda traer ese agradable aroma, esa brisa fresca de las buenas noticias, ese perfume, ese bienestar, esa buena palabra. No solamente condenación, no solamente crítica, no solamente señalamiento, sino podamos traer la buena noticia del Evangelio a esta sociedad que está batallando. Porque si entonces le dolió a Jesús, hoy le duele. Y si le dolió a Jesús, debe dolernos a nosotros. Hay mucho que hacer. Quiera Dios que así como somos, con todas nuestras bajezas, nuestro pecado, porque lo tenemos, toda nuestra personalidad tan difícil, podamos tener por los demás este corazón. Vamos a ver la próxima semana lo que Jesús diseña a través de esto. Usted que vive en aldeas, en las ciudades, y usted ha visto todo, que nos duela nuestro corazón para iniciar algo, para hacer algo, porque la gente lo necesita. Oremos, hermanos. Bendito Dios, no ha cambiado, Señor, creo que en nada la situación. La opresión sigue, la explotación sigue, el vicio y el pecado sigue, la pobreza de las familias, el abandono de las viudas, de los huérfanos, las enfermedades sin tratamiento siguen, la corrupción de un gobierno sigue, y la dinámica de una religiosidad que, más que hablar de gracia, de perdón, de redención, señala, Señor, el pecado solamente como digno de ser condenado, no como necesario de ser perdonado. No deje, Señor, que seamos aquellos que se asocian con el que oprime para explotar y hacer mal. No deje, Señor, que seamos de aquellos que solamente presentan al Dios enojado y no al Dios de amor con los brazos abiertos. Abre nuestro corazón, nuestras palabras, nuestra boca, nuestras intenciones, para enseñarle a la gente que hay esperanza, para traer en medio de todo el caos un poco de paz, en medio de todo dolor un poco de gozo. Usa tu iglesia, Señor, empieza con el que está aquí hablando. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, a sus familias, su caminar en esta semana, sus entradas, sus salidas, sus trabajos, sus escuelas, todo lo que vayan a hacer. Cuídales, protégeles, desde el más pequeño hasta el mayor. Oramos, Señor, por nuestros enfermos, por el hermano Ignacio Ganir, su tratamiento, Señor, que continúa. Yo te suplico que hagas un milagro en su vida, Señor. La señora Mari, oramos por ella, por las familias que están en duelo, pasando angustia, por todos, Señor, y que veamos, Señor, tu mano amorosa en nuestras vidas. Guárdanos, pues, en esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.